Hola, bienvenidos a esta penúltima clase ya, la número 15 corresponde ya a la penúltima clase de este curso de alfabetización astrológica virtual y gratuito, las partes y el todo. Hoy es 24 de noviembre de 2014 y nuevamente ha pasado un mes desde el material anterior. Ajá, sí, el material anterior tiene fecha 23 de octubre, ¿no? Entonces, efectivamente, más de un mes ha transcurrido desde el material anterior y me disculpan que en esta recta final del curso las clases se estén espaciando tanto unas de otras, pero simplemente mucho trabajo, como ya les he explicado en otras ocasiones, y además el proyecto de cartas natales iberoamericanas. Esa base de datos de cartas natales iberoamericanas ha seguido creciendo mucho y, y bueno, le he dedicado energía a ese proyecto. Los invito a visitarlo, los invito eh, eh, cuando, cuando quieran a, a ir recuerden que hay un camino más o menos directo. Voy a quitar la cámara. Hay un camino más o menos directo desde la página de YouTube. Van aquí donde dice grupo en Facebook. Una vez que entran allí, toman la opción fotos y dentro de la opción fotos aparece dentro de álbumes el único álbum hasta ahora, probablemente agregue otros álbumes más adelante, pero está este de cartas natales iberoamericanas que ya tiene 540 fotos, es decir, que poco menos de 540 cartas. ¿Por qué los invito a visitar esta base de datos? Porque aquí van a tener muchísimos ejemplos para practicar. Lo que hemos estado viendo en este curso, por supuesto que adquiere sentido en la medida en la que ustedes van revisando ejemplos de personajes, bueno, por supuesto, sus propias cartas y las cartas de personas en su vida, pero una forma particularmente útil para practicar es que tomen cualquier carta. Por ejemplo, aquí tenemos la carta de Antonio Machado. Es un personaje del cual es posible encontrar mucha información biográfica, un poeta con una amplia obra que podemos consultar, que podemos estudiar. Entonces podemos estudiar la vida y la obra de Antonio Machado y tratar de ver qué relaciones hay entre esa vida y esa obra y su carta natal. Y, y bueno, es una forma de fijar los conocimientos que hemos ido revisando, que hemos ido acumulando a lo largo de este curso. Entonces, bueno, me disculpan que se haya espaciado tanto, como digo, estas últimas clases. Espero que la siguiente, que la clase número 16, que sería ya la que cierra el curso, no me demore tanto en grabarla. Tengo por lo menos la intención de que así sea. Y como les he dicho ya en otras ocasiones, una vez que termine el curso, una vez que hayamos llegado a la clase número 16, entonces ahí sí empezaría a abrir ofertas de cursos para aquellos que quieran continuar una formación conmigo en cualquier tema astrológico que sea de su interés. Empezaré a publicar la correspondiente información de esos cursos para que se inscriban y en fin, ¿no? Poder continuar con este recorrido. Ahora sí ya no a través de esta vía unidireccional que son estos videos de YouTube, sino de una manera interactiva, ¿no? A través del régimen de aula virtual, ¿no? O sea, reunirnos en un aula virtual y entonces ustedes pueden interactuar y por supuesto el aprendizaje es mucho más dinámico y mucho más focalizado hacia lo que pueden ser las áreas de interés de ustedes. Bueno, en fin, lo cierto es que entraríamos entonces ya en materia con lo que tenemos para el día de hoy.
que es continuar conversando sobre algunas técnicas de prognosis, ¿no? Algunas técnicas prospectivas. Hemos hablado hasta ahora únicamente de los tránsitos, nos falta todavía direcciones, progresiones y revoluciones, y vamos a continuar ahora con las revoluciones. Vamos a ver revoluciones normalmente cuando uno dice revolución en astrología, da por sentado que se trata de una revolución solar, ¿no? La técnica más difundida, la técnica más popular es la revolución solar, que consiste en levantar una carta para el momento en el que el Sol vuelve a estar en el mismo punto en el que se encontraba en el instante del nacimiento. Claro, eso es en el caso de que estemos hablando de una revolución solar, pero el concepto de revolución se puede aplicar a cualquier cuerpo del sistema solar, a cualquier indicador astrológico. Uno puede hacer la revolución de la luna, puede estudiar la revolución lunar o puede estudiar la revolución de Saturno. Normalmente cuando se habla de la revolución de Saturno se usa el término retorno de Saturno y se le suele estudiar más como tránsito en sí mismo, como un tránsito que marca un momento de la vida, más que a partir del mapa que se puede levantar en el instante en el que Saturno vuelve a estar en la posición en la que estaba en el momento del nacimiento. Pero uno puede levantar la carta para ese instante y entonces estaría estudiando la revolución de Saturno. Es decir, cualquier indicador, cualquier planeta es susceptible de ser estudiado mediante esta técnica de la revolución. Por ejemplo, si buscamos alguno de los personajes que hemos estudiado, vamos a quitar la cámara. Ajá. Si buscamos alguno de los personajes que hemos estudiado, cualquiera de ellos, vamos a poner, qué sé yo, por ejemplo, Arthur Cravan. Vamos a poner la carta de Cravan, que fue una de las que estudiamos más. ¿Dónde, dónde está? Ajá, aquí está. La carta de Cravan, que nació el 22 de mayo de 1887. Y nosotros sabemos que en mayo de 1916 él se encontraba en Barcelona, que fue la ciudad en la cual tuvo esa famosa pelea con Jack Johnson en abril del 16 y hacia finales de ese año sale también desde Barcelona con rumbo a Nueva York, entonces sabemos que permaneció en esa ciudad con sus alrededores, así que podemos calcular la revolución solar. Claro, ese es un detalle que se me pasó hace un momento cuando estaba hablando de las revoluciones. Es importante saber el lugar en el cual va a estar la persona en ese instante en el que el Sol vuelve a estar en su posición natal. En realidad, con respecto a este punto, dejen que me extienda un poco y pongo la cámara de nuevo porque digamos que este es un punto que requiere explicación, que requiere extendernos un poquito en la teoría. Porque existe una controversia con respecto a esto de si al momento de calcular una revolución solar se debe tomar en cuenta o no el lugar en el que la persona se encuentra en ese instante. Las posiciones en sí mismas de los planetas no van a variar. O sea, en cualquier lugar del mundo en el que nos encontremos, en ese instante, en el tiempo, los planetas van a estar ubicados con absoluta precisión en determinados puntos del zodiaco. O sea, por ejemplo, vamos a hacer, vamos a ir explicando usando el ejemplo de Crabán. Vamos a colocarnos en el año, vamos a colocar tránsitos, activo la opción de tránsitos, ¿verdad? Ahí tenemos la opción de tránsitos, y vamos a colocar el año como fecha de tránsito, vamos a colocar el año de
1916. Vamos a colocar 1916, perdón, 1916, ajá, 1916, como año, y me voy a mover, me voy a mover con la herramienta de tiempo. Si ustedes le dan a este reloj, no sé si lo hemos hecho antes, le dan a este reloj que está aquí, tienen esta herramienta para moverse por años, meses, días, horas, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero comenzar por colocar el Sol en Géminis. Entonces me voy a mover meses hacia atrás. Ahí está, el Sol está en Géminis. Ahora quiero que esté en el grado 1 de Géminis. Entonces me muevo por días hasta llegar allí, al grado 1. Ahora me interesa que esté en el minuto 4. Entonces me muevo por horas hasta llegar, bueno, al minuto 5:17. Ahora me voy por minutos para llevarlo al 4:43. Me voy por minutos. Ajá, ahí está. 4:43. El Sol está ahora en el grado 1, minuto 4, segundo 43. Es decir, exactamente en la misma posición en la que estaba cuando Craván nació. Así que estas posiciones que tenemos aquí representan las posiciones de los planetas en ese instante, ¿no? Por ejemplo, Venus en el grado 22 de Aries o Mercurio en el grado 23 de Géminis. Eso va a permanecer idéntico en cualquier lugar del mundo en el que Caraván hubiese estado ese día 22 de mayo, perdón, disculpen, disculpen, no sé por qué no me agarró lo del 2016, perdón, lo de 1916, calculé mal porque evidentemente estoy calculando la revolución de Craván para este año. Me interesaba era calcular la revolución para 1916, pero algo hice mal cuando metí los datos y no me di cuenta, y entonces dejé 2014. Vamos a, vamos a modificar allí, ok, ahora sí, 1916, entonces volvemos a ajustar, vamos a volver a ajustar, me muevo por horas, me muevo por horas, 1,423 y ahora me muevo por minutos, 1,443. Ok, ahí lo tenemos de nuevo. Esta vez sí para el año correcto, 1916. Bueno, entonces, como decía, estas son las posiciones de ese momento. Por ejemplo, Plutón en el grado 2 de Cáncer, Júpiter en el grado 23 de Aries, y esas posiciones no cambian independientemente del lugar en el que se encontrara Craván en ese año de 1916, al momento, en el instante de su cumpleaños, ese 22 de mayo de 1916. Nosotros sabemos que él estaba en Barcelona, pero uno se podría preguntar, bueno, ¿calculamos la revolución para Barcelona o calculamos la revolución para la ciudad en la que Craván nació? Si nosotros calculamos la revolución para la ciudad en la que Craván nació, tendríamos que las posiciones, que es lo que está puesto aquí, ¿no? Fíjense que los datos de latitud y longitud que tengo aquí corresponden a Lausanne, en Suiza, que es la ciudad natal de Craván, ¿no? Craván nació en esa ciudad, en Lausanne, y aquí estamos calculando la revolución solar para ese particular lugar, y entonces, en ese instante, si nosotros activamos las casas, vamos a activar casas, ¿verdad? O sea, fíjense que aquí están las posiciones de los planetas sin las casas de la carta secundaria, ¿no? Las casas de la revolución en este caso.
Bueno, vamos a activarla. Estoy activándola. Ah, por cierto, tengo aquí por Placidus, pongo Porfirio. Ok, este sistema de casa de Porfirio, tanto en la carta natal como en la revolución. Ustedes saben que yo utilizo Porfirio, pero igual podrían utilizar otro sistema, el de su preferencia. El más popular, como les he explicado en otras ocasiones, es el de Placidus. Pero sea cual sea el sistema de casa que elijan, bueno, es importante que pongan el mismo sistema tanto en la carta principal como en la carta secundaria, en este caso la natal y la revolución solar. Bien, entonces fíjense que cuando hacemos esto, tenemos que el ascendente de la revolución solar está cayendo justo, exacto, sobre el ascendente natal. Está cayendo justo en conjunción con el ascendente natal. El ascendente natal en el grado 23, 16 de Virgo, y el ascendente de la revolución en el grado 23-37 de Virgo. Es decir, prácticamente es la misma posición de la carta natal, la posición del ascendente. Por eso las casas en general coinciden, ¿no? Porque tenemos una hora de revolución solar muy similar a la hora de la carta natal. Bien, pero ¿qué ocurre si nosotros tomamos en cuenta el lugar en el que se encontraba Craván en ese instante? Es decir, si en lugar de calcular la revolución solar para Lausanne, la calculamos para Barcelona. Vamos a ver qué ocurre. Si nosotros nos colocamos en Barcelona, y bueno, fíjense que al ponerlo en Barcelona perdí la exactitud aquí, ya el sol ya no está en la misma posición porque la diferencia horaria cambió. La diferencia horaria utilizada para Barcelona no sería la misma. Entonces vuelvo a hacer el ajuste de minutos. Ahí está, prácticamente nada. 1,443, 1,443. Ok, entonces ahora sí, tenemos, ¿verdad? Ejecutamos y entonces ahí vemos que sí, ahora hay una diferencia. En este caso, el ascendente de la revolución solar estaría en el grado 20 de Virgo, y por lo tanto en una posición distinta a ese grado 23 del que hablábamos antes. Las posiciones de los planetas no cambian. Independientemente de la ciudad, el grado de Plutón o de Venus o de Neptuno, todas estas posiciones siguen siendo exactamente las mismas. Lo que cambió son las cúspides de las casas. Lo que cambia cuando uno calcula la revolución solar para el lugar en el cual la persona está en el momento de su cumpleaños, son las cúspides de las casas. Bueno, la pregunta es, ¿tiene sentido hacer ese ajuste o no? En la tradición astrológica no se trabajaba con el lugar en el que la persona estaba en el momento de su cumpleaños, sino que se utilizaba siempre la misma posición natal. O sea, si una persona había nacido, qué sé yo, en Roma, se calculaba siempre su revolución solar para Roma, aunque se hubiese ido a vivir a China. Pero eso también corresponde a una etapa en el desarrollo de la astrología en la cual la movilidad de los seres humanos era mucho menor. En el Renacimiento, Morán de Villefranche, que es uno de los grandes nombres dentro de la tradición astrológica, introdujo la costumbre de calcular la revolución solar para el lugar en el cual la persona estaba en el momento de su cumpleaños.
Y bueno, resulta que a partir de allí hay una polémica, o sea, a partir de allí hay una, eh, 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 digamos, una bifurcación con respecto a este tema, donde existen aquellos astrólogos que todavía hoy en día afirman que la revolución solar se debe calcular para el lugar de nacimiento. Y los otros astrólogos que afirman que la revolución solar se debe calcular para el lugar en el que la persona está en el momento de su cumpleaños. Existe, por supuesto, también la síntesis de las dos versiones, que es calcular ambos esquemas, calcular el esquema para el lugar natal y calcular el esquema para el lugar en el que la persona se encontraba en el cumpleaños, y trabajar utilizando los dos y viendo de qué manera uno puede complementar al otro. En ese caso, por supuesto, cabría preguntarse cuál tomamos como carta principal y cuál como carta secundaria, ¿no? Es decir, cuál tomamos como la carta que va a marcar más las tendencias del año, porque ese es el objetivo de la revolución solar. El objetivo de esta técnica, igual que el objetivo de cualquier revolución, es estudiar las tendencias del ciclo que está representado por esa revolución, por ese retorno. Si estamos estudiando un retorno lunar, una revolución lunar, estamos estudiando ese periodo de un mes, de poco menos de un mes, que tarda la luna en volver a la misma posición en la que estaba en el momento del nacimiento. Si estamos estudiando una revolución solar, estamos estudiando el mapa del año. Entonces la pregunta es, ¿cuál de esas dos, si la calculada para el lugar natal o para la calculada para el lugar del cumpleaños, sería la que utilizaríamos como principal? En última instancia, es una versión moderada del mismo debate de antes, ¿no? O sea, incluso cuando decimos no, o sea, no me voy a, no voy a excluir ninguno de los dos mapas, igual tendríamos la pregunta metodológica con respecto a cuál de los dos leo primero, o sea, cuál de los dos considero como el telón de fondo y cuál de los dos considero como un factor que puede modificar ese telón de fondo. Bueno, en mi experiencia, eh, la posición en la que se encuentra la persona en el lugar del cumpleaños sí afecta el desarrollo del año. Eh, eh, a pesar de todos los argumentos históricos que se puedan dar a favor de calcular la revolución para el lugar del nacimiento de la persona y no para el lugar en el que se encuentra físicamente en ese instante del cumpleaños, a pesar, como digo, de todos esos argumentos basados en la tradición. Yo lo que tengo es una experiencia a lo largo de los cuantos años que llevo trajinando con estos temas astrológicos, comprobando y comparando revoluciones de personas que han viajado con lo que sería la revolución en el lugar natal y viendo los temas que se presentan o no a lo largo del año. Y es en base a esa experiencia, es en base a ese trabajo de campo, que tengo que decir que desde mi punto de vista, la carta de la revolución solar conviene calcularla para el lugar en el que la persona se encuentra en el momento del cumpleaños. En ese instante en el que el Sol vuelve a estar en la posición natal, en ese instante la persona está en algún lugar del mundo y bueno, la carta que se activa, la carta que adquiere las características de mapa de ese año, es la que se calcula para ese lugar en el que la persona está. Como digo, o sea, repitiendo lo que decía, sé que hay argumentos en contra, es un debate que está abierto, pero frente a ese debate, como digo, más que una cuestión de si los antiguos lo hacían de una manera o de otra, como explicaba hace un momento, no me extraña para nada que en la antigüedad no se tomara en cuenta las relocalizaciones, porque la movilidad era muchísimo menor. El tema del viaje era una realidad mucho menos frecuente y mucho menos dramática de la que tenemos hoy en día. O sea, hoy en día
es totalmente natural que una persona se vaya a cumplir años o pase su cumpleaños, no necesariamente porque haya ido a cumplir años a ese lugar, sino que simplemente estaba de vacaciones en el momento de su cumpleaños en algún lugar exótico y allí fue donde se dio el cumpleaños, o que la persona cumpla años trasladándose de un lugar a otro. A mí me ha tocado en más de una ocasión calcular revoluciones solares de personas que estaban en un avión en el instante de la revolución solar, y por lo tanto uno puede afirmar que cumplieron años a mitad del Atlántico, por ejemplo. Y resulta que la revolución solar calculada para ese punto aproximado, porque en ese caso no se tiene certeza exacta del lugar, pero la revolución calculada para ese punto aproximado en el que se encontraban en el momento en el que el Sol volvía a estar en su posición original, funciona mucho mejor que la revolución calculada para el punto de salida o para el punto de llegada. Entonces, como digo, la experiencia lo que me dice es que en el lugar en el que la persona esté, en ese instante en el que el Sol vuelve a estar en su posición natal, para ese lugar hay que levantar la revolución. Eh, una de las razones por las cuales se genera todo este debate con respecto a las revoluciones solares es que al ser, o sea, al ocurrir esto, al tener relevancia el lugar en el que la persona se encuentra, uno puede caer en la tentación de querer algo así como ajustar el destino de la persona. eh, claro, esto es desde la óptica de quienes creen en el destino. La idea de que se pueda hacer como una especie de ingeniería de destino, modificando la revolución solar, o sea, el lugar en el que uno va a cumplir la revolución solar para que se active un determinado tema en lugar de otro. Bueno, eh, primero, vamos por partes con relación a este punto porque es extremadamente delicado. Uno, como ustedes saben, yo no creo en un destino escrito en términos rígidos. O sea, creo que continuamente nosotros estamos en esa dinámica a través de nuestras decisiones, de nuestras opciones conscientes, ir interactuando con el potencial de nuestra carta para generar lo que en última instancia es nuestro recorrido único como seres humanos sobre este planeta. No creo que eso esté predeterminado en ausencia de nosotros. Creo que nosotros, como seres conscientes, contribuimos a lo que es la forma final que adquiere nuestra vida, independientemente de que existan muchos elementos que estén predefinidos con independencia de nuestra conciencia, como lo están también a nivel físico. Pues nuestro cuerpo, nuestro ADN, está definido en ausencia de cualquier decisión consciente nuestra. Pero lo que hacemos con todo esto, ya sea desde el punto de vista físico o psicológico, ahí sí entramos en un terreno en el que la conciencia influye y esa influencia tiene un efecto en el resultado final de una vida. Es decir, yo no creo en el destino escrito. Entonces no me planteo digamos como tema, vamos a decir, delicado, el que uno asuma frente a la información que nos proporciona la astrología, una actitud proactiva, y quiera tratar de canalizar las manifestaciones de esos símbolos astrológicos en una dirección o en otra, una vez que conocemos el potencial que hay allí, una vez que sabemos que un mismo indicador lo podemos entender como experiencias trascendentes, espirituales, o como drogas, adicciones, podemos de alguna forma maniobrar para lograr vivirlo de la manera más luminosa posible. O sea, eso forma parte de mi manera de entender la astrología. Ahora, con relación a este punto, yo sí creo que el lugar en el cual cumplimos años va a tener un efecto adicional
en la manera de leer el mapa. Es decir, que si yo tengo un año en el cual mi revolución solar tiene el ascendente en conjunción exacta con Saturno, eso al momento de leerlo implica que el año va a estar muy marcado por la presencia de Saturno. O sea, Saturno en conjunción con el ascendente de la revolución habla de un protagonismo muy grande de ese planeta a lo largo del año. Entonces, yo podría tomar la decisión de moverme a algún lugar del mundo en el cual Saturno ya no esté en conjunción con el ascendente. Y eso efectivamente va a tener un efecto. Va a tener, digamos, la tendencia, o sea, o va a influir en que la tendencia del año sea menos saturniana. Sin embargo, el planeta Saturno sigue existiendo y al moverme de lugar, simplemente se traslada de ese punto que es el ascendente a algún otro punto de la carta. Pero en su posición con respecto a mi carta natal no varía. Por ejemplo, supongamos en este mismo caso de Craván, supongamos que en la revolución solar de Craván el ascendente hubiese estado aquí, en conjunción, o sea, calculada para Lausanne o para el lugar en el que él estuviese, el ascendente hubiese estado aquí, en conjunción con Saturno. Bueno, yo puedo moverme, como decía, a algún otro lugar del mundo en el cual Saturno ya no esté en conjunción con el ascendente de la revolución, pero Saturno seguiría estando allí, en la casa 10. Es decir, por tránsito, Saturno sigue influyendo sobre la carta natal. No es que al moverme de un lugar a otro, borré el planeta o neutralicé al planeta. No, el planeta sigue interactuando con la carta natal, así que lo que nosotros obtenemos al movernos de un lugar a otro es introducir un matiz que, aunque puede ser importante, no representa un cambio estructural, un cambio de fondo. El clima astrológico esencialmente sigue siendo el mismo. El resto de los indicadores astrológicos, no solamente los tránsitos, sino otros indicadores que aún no hemos estudiado como progresiones o direcciones, todos esos indicadores siguen moviéndose de la misma forma y entonces con esta modificación en la revolución solar lo que estamos es, como digo, introduciendo un factor que puede ser importante, que se puede aprovechar, o sea, tiene sentido el tema de viajar a un determinado lugar con el objetivo de modificar determinado factor de una revolución solar. Sin embargo, eso no significa que con esto de viajar a un lugar de un lugar a otro en el momento del cumpleaños, tengamos una herramienta que nos permita modificar por completo y de manera estructural, como decía, el conjunto de mapas dentro de los cuales nos estamos moviendo, ¿no? Cuando estudiamos nuestra vida a través de la herramienta astrológica. Entonces, yo no soy particularmente partidario de decirle a una persona, vete a cumplir años a tal o cual lugar para obtener tal o cual resultado. Pero sí he hecho muchísimas veces el trabajo de cuando una persona me dice, mira, yo puedo cumplir años en tal lugar o en tal otro lugar. ¿Qué lugar me recomendarías tú en función de tales o cuales variables que quiero maximizar? O sea, me interesa maximizar mi aspecto profesional o me interesa maximizar el área de la economía o el área de la pareja o de la familia. Y teniendo ese telón de fondo de los intereses de la persona y viendo los diferentes mapas que se van construyendo dependiendo del lugar en el que esa persona cumpla años, yo le puedo hacer una recomendación del estilo, mira, en tal lugar hay tales características, en tal otro lugar hay tales otras características, e incluso si la persona me lo pide, puedo llegar
a recomendarle un lugar arbitrario, un lugar que no tenga que ver con lo que esa persona había pensado como lugar para pasar sus vacaciones, por ejemplo, sino que sea un destino diferente y darle las razones por las cuales creo que le puede convenir o no el cumplir años en determinado lugar. Pero eso es muy diferente a confiar en este tema del cumplir años en un X lugar como una forma de establecer a priori el tipo de experiencias que la persona va a vivir. O sea, yo creo que si nosotros queremos influir realmente sobre nuestro destino, la mejor manera de influir sobre nuestro destino es a través de nuestra actitud consciente, como decía antes, eso de ser capitanes de nuestro propio barco, eso de conocer en cada instante el poder que tenemos al instante de tomar decisiones y hacernos responsables de esas decisiones que tomamos y del impacto que esas decisiones pueden tener hacia el futuro. Para mí eso es mucho más valioso como herramienta para influir en el desarrollo de los acontecimientos futuros que cualquier movimiento en el momento de nuestro cumpleaños para modificar la posición por casa de algún planeta. Vale, me disculpan que me haya extendido tanto sobre este punto, pero como digo, es uno de los temas más delicados con relación a esta de las revoluciones solares. En resumen, les recomiendo que calculen las revoluciones solares para el lugar en el que la persona se encuentra en el momento de la revolución solar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, les recomiendo tomar con cautela el tema de el lugar del cumpleaños, o sea, o de definir el lugar del cumpleaños en función de alcanzar determinados resultados. Porque recuerden, una revolución solar se interpreta a la luz de la carta natal. La revolución solar no es un mapa que esté sustituyendo a la carta natal a lo largo del año. La carta natal sigue siendo el mapa básico. La revolución solar se lee en función de esa carta natal. Vamos a ver eso un poquito. Creo que ahora sí puedo dejar la cámara apagada y vamos entonces a guardar esta revolución solar de Craván. Vamos a guardarla en la base de datos. Artur Craván, revolución solar 1916, Barcelona. La grabamos en nuestra base de datos. Y entonces ahora vamos a ver cómo la estudiaría. Eh, el mapa en sí mismo de la revolución solar es ¿no? Si vemos en esta revolución solar, el Sol aparece en la casa 9, Mercurio aparece en conjunción con el medio cielo, todo eso va a tener un lugar dentro de la revolución. Por ejemplo, el hecho de que Mercurio esté en conjunción con el medio cielo, lo podemos entender como un énfasis en lo que son los proyectos públicos de Craván durante ese año. Lo que es el crecimiento de su proyección, el énfasis en lo que sería esa parte de personaje público. Y efectivamente el viaje a Nueva York va a ser el factor que lo termina de convertir en una figura de leyenda, como estudiamos en su momento. Es esa última etapa que vive en los Estados Unidos, en Canadá, en México, o sea, todos esos viajes que realiza, la historia de amor que se desarrolla también a partir de ese viaje, en fin, ¿no? Todo eso va a tener que ver con la forma en la que Craván se proyecta hacia el mundo, la imagen pública de Craván y lo que sería su testamento como artista, como escritor, estaría asociado a ese tema del Mercurio en conjunción con el medio cielo, que está en Géminis, signo regido por Mercurio, y además rige a Virgo, que es su ascendente.
Fíjense que esto es en el caso de la revolución calculada para Barcelona, ¿no? O sea, esta revolución calculada para Barcelona es la que tiene a Mercurio en conjunción con el medio cielo. Si nosotros hubiésemos dejado la otra opción, la opción de Lausanne, vamos a ponerla, ajá, ahí está. Si calculamos para Lausanne, entonces, y bueno, y vamos a guardarla así, vamos a guardar esta otra versión, vamos a guardarla, ok, ok, ahí está, ¿no? Entonces tenemos las dos versiones, la versión de Barcelona y la versión de Lausanne. Bueno, en el caso de la versión de Lausanne, Mercurio no aparecería en conjunción con el medio cielo, sino que aparecería en la casa 9. Y Quirón aparecería en la cúspide de la casa 7. Entonces, al darle énfasis, o sea, al movernos hacia Barcelona, lo que estamos es dándole más protagonismo a este Mercurio y menos protagonismo a este Quirón. Y efectivamente, digamos que los dos, Mercurio y Quirón, fueron protagónicos para él durante ese año, pero uno podría argumentar que efectivamente Mercurio tuvo un protagonismo mayor que Quirón a lo largo de ese año. Pero ni Mercurio ni Quirón desaparecen o cambian de manera esencial al estar en uno u otro lugar. Si montamos esto sobre su carta natal, si montamos la revolución solar sobre la carta natal, ¿verdad? Ahí la tenemos, la revolución solar sobre la carta natal. Como digo, si utilizamos la versión de Lausanne, bueno, los ángulos de la carta coinciden prácticamente con los ángulos natales. Por ejemplo, el ascendente está en conjunción exacta con el ascendente, lo cual puede sugerir un año en el cual la persona esté de alguna manera como autoafirmándose, ¿no? El tema de la autoafirmación tendría como una mayor fuerza, o sea, un año en el cual me parezco más a mí mismo, un año en el cual la posibilidad de alinear lo que son mis propias energías con el mapa del momento aumenta. En cambio, en el caso de la revolución solar calculada para Barcelona, tenemos que el ascendente de revolución cayó en la casa 12, cerca de la 1, pero en la 12, con lo cual hay mucho menos control de la situación. O sea, en la 12 nos habla de corrientes que se nos imponen, que nos van llevando. Y efectivamente este fue un año que estuvo mucho más caracterizado por el dejarse llevar por las corrientes de la vida, que el tener como control de la situación, el saber exactamente hacia dónde quiero ir. Más bien fue un año, como digo, sentir que había fuerzas a su alrededor que lo iban dirigiendo en un sentido o en otro. Por ejemplo, aquello de irse a los Estados Unidos, entre otras cosas, escapando de la guerra, tratando de evitar la guerra y estando allá correr el riesgo de ser reclutado nuevamente en los Estados Unidos, y lo de huir disfrazado de soldado hacia Canadá. Bueno, no recuerdo si hablé de todos esos detalles cuando hablé del personaje, pero todo lo que les estoy diciendo es tal cual, elementos que ocurrieron durante ese periodo de 1916, de mayo de 1916 a mayo de 1917. Entonces sí, hubo un elemento muy fuerte de corrientes a su alrededor que lo impulsaban en una dirección o en otra,
no tanto de un llevar el control, de un llevar el timón de la propia vida, que estaría más asociado al ascendente de revolución en conjunción con el ascendente natal. Pero como digo, son matices del año, porque lo cierto es que de todas, Quirón va a caer sobre la conjunción de Lilith natural y Lilith Cosculatri, y esto nos habla de ese gran amor que va a descubrir en los Estados Unidos, que es Mina Loy, ¿verdad? O sea, el encuentro con Mina Loy, que definitiva, o sea, con todas sus luces y sus sombras, o sea, fue un encuentro efectivamente quironiano, y él tenía simplemente a Quirón pasando sobre esa Lilith natural y esa Lilith Cosculatri, independientemente de dónde cumpliera años, esta experiencia quironiana, esta activación de la mano de Quirón, de este aspecto de las Lilith, que ese encuentro con una mujer que encarnaba las Lilith, está presente como tendencia, como posibilidad del año. De la misma manera, independientemente de que Mercurio esté o no en conjunción con el medio cielo de la revolución solar, lo cierto es que ese Mercurio está en la casa 9 natal, favoreciendo el tema de los viajes, igual que el Sol también en la misma casa 9 de revolución, ¿no? O sea, su Sol natal está en la casa 9 natal, y el Mercurio de revolución solar en esa 9 natal, y el Sol de revolución en la 9 de revolución. Entonces el tema del viaje va a estar presente, independientemente de si le agregamos o no ese matiz representado por la conjunción de Mercurio al medio cielo. Es decir, el hecho de que Mercurio esté en conjunción con el medio cielo sería, con el medio cielo de revolución, sería un factor complementario, un factor que se monta sobre la interpretación básica, que nos lo darían las posiciones de los planetas de revolución sobre la carta natal. Es decir, el Mercurio de revolución siempre va a caer sobre la casa 9 natal, el Marte de revolución sobre la 12 natal, independientemente del lugar en el que hubiese estado Craván al momento de cumplir años. Entonces, ¿cómo no? Al mover este dial externo, al mover las cúspides de las casas, estoy agregando matices dentro de la historia, pero no estoy modificando lo que sería el aspecto básico, estructural de esas relaciones que se dan a partir de las posiciones de los planetas en el momento de la revolución solar, con las posiciones de la carta natal. O sea, tanto su ubicación por casas como los aspectos que hacen a los planetas natales. Por ejemplo, en este caso, la luna de la revolución solar le hace trígono al Urano natal, independientemente del lugar en el cual la persona cumpla años. Este trígono entre la luna de revolución en Acuario y el Urano natal de Craván iba a estar presente, y al tratarse Acuario del signo regido por Urano, el signo con el cual Urano tiene afinidad, entonces este trígono de la luna termina de amplificar durante ese año de 1916 el aspecto uraniano de Craván, esa parte rebelde, diferente, de romper esquemas, en fin, ¿no? Lo que quiero decir con todo esto es que la interpretación es relevante, el lugar en el cual cumple años la persona es relevante, pero no tenemos que mitificarlo, no hay que convertirlo en una especie de arma secreta con la cual vamos a poder reescribir el mapa dentro del cual nos estamos moviendo. Es un factor que influye, pero hay que tomarlo en su medida justa. O sea, influye en una dimensión que puede ser significativa, pero en la cual no podemos confiar ciegamente. O sea, digamos que si una persona hubiese querido, qué sé yo, activar el tema de la pareja de una forma
qué sé yo, positiva, luminosa, menos complicada de lo que sugiere este quirón, podríamos de repente haber intentado recomendarle a Craván que cumpliera años en algún lugar, qué sé yo, donde, por ejemplo, Júpiter estuviese en la casa 7, que este Júpiter cayera en la casa 7. Pero aunque Júpiter cayera en la casa 7 de revolución, Quirón seguiría estando sobre la casa 7 natal. Entonces, aunque el benéfico mayor estuviese en la casa 7 de revolución solar, Quirón por tránsito sigue estando en la casa 7 natal. Entonces, no es que podemos eliminar este Quirón o la influencia de este Quirón, la presencia de este Quirón en los asuntos relacionados con el tema de pareja y de alianza en la carta natal al colocar a Júpiter en la casa 7 de la revolución solar. Vale, en fin, lo dejo hasta acá con respecto a las revoluciones solares. Por supuesto, el tema de interpretar una revolución solar es muchísimo más extenso. O sea, tenemos que tomar en cuenta, cuando interpretamos una revolución solar, tenemos que tomar en cuenta el esquema de la revolución solar en sí mismo, ver, por ejemplo, cuál es el regente de la revolución solar, el signo, el ascendente, quiero decir, perdón, el ascendente de la revolución solar, y ver dónde está el regente de la revolución y qué aspectos recibe el regente de la revolución. Eso nos va a dar claves importantes con relación al año. También tenemos que ver en qué casa de la revolución solar cae el sol o en qué casa cae la luna. Pero más importante que todo esto es montar la revolución solar sobre la carta natal, como estábamos haciendo antes, y al montarla tengo que ver las casas de revolución, sobre qué casas de la carta natal caen. Por ejemplo, el hecho de que la casa 1 de la revolución solar esté cayendo sobre la 12 natal, introduce ese factor que les mencionaba antes, de un año en el cual puedo sentir que hay corrientes a mi alrededor que me llevan en una dirección o en otra. Es decir, tengo que mezclar el significado de la casa de la revolución con la casa en la cual está cayendo a nivel de carta natal. Y eso es lo que me da la lectura completa. Es decir, por ejemplo, Mercurio de revolución solar conjunción al medio cielo, como decía, está dando énfasis al aspecto de la imagen pública, pero al caer esa conjunción en la casa 9, eso me sugiere que ese aspecto de la imagen pública está vinculado al tema de viajes. Entonces, un aumento de la imagen pública, pero que está vinculado al tema del extranjero, al tema de lo lejano, al tema de los viajes, y así sucesivamente. Evidentemente no tenemos la posibilidad en este curso de hacer un estudio detallado sobre cómo interpretar revoluciones solares. Ese sería, por ejemplo, el tema de un curso. Uno de los cursos que podemos organizar en el futuro para las personas que estén interesadas, ya como cursos formales, sería, por ejemplo, un curso de interpretación de revoluciones solares o de cualquier otra técnica, o sea, de las cuales que estamos estudiando aquí. Lo que nosotros revisamos de tránsitos también fue muy poquito. O sea, recuerden que el objetivo de estas últimas clases del curso de alfabetización es simplemente que ustedes sepan de qué se trata, que ustedes sepan de qué se habla cuando se habla de revolución solar o de tránsitos o de direcciones o de progresiones. En modo alguno, de lo que se trata aquí es de pretender en tan poco tiempo explicarles la manera en la cual se utilizan estas herramientas. Bien, como les dije, nos falta hablar todavía de las direcciones y las progresiones. Estas no son las únicas herramientas prospectivas, las únicas técnicas prospectivas que se manejan en astrología. Hay muchísimas otras y muchas de ellas se han desarrollado en los últimos tiempos.
Por ejemplo, el método de las prolunas o el método de las fechas gemelas, o sea, son otras tantas técnicas que se han ido desarrollando con el tiempo. Pero digamos que estos son los cuatro pilares tradicionales, ¿no? Tránsitos, direcciones, progresiones y revoluciones. Eh, eh, la razón por la cual les expliqué ahora revoluciones en lugar de seguir con direcciones o progresiones es porque al igual que los tránsitos, las revoluciones las podemos calcular con el programa que hemos venido utilizando en el curso, el SEC9 Lite. O sea, el SEC9 Lite, con esa herramienta que vimos para movernos en el tiempo, para ajustar el tiempo, nos permite rápidamente calcular el momento en el que cualquier indicador se encuentra en la posición natal. Entonces, digamos que el cálculo de revoluciones como un tipo particular de tránsito se puede dar de manera natural dentro del programa. Pero como ustedes ya saben, este programa es muy limitado, la versión light de este programa es extremadamente limitada porque lo único que tiene son tránsitos. Y como saben, sinastría y tránsito en el fondo es lo mismo. O sea, para el programa, quiero decir, evidentemente no es lo mismo desde el punto de vista de su interpretación, pero lo que quiero decir es que la opción tránsito y la opción sinastría no hacen diferencia. Si yo marco tránsito o marco sinastría, obtengo exactamente lo mismo. El mapa principal, lo que llamamos el core data, la data principal, como primera carta y como segunda carta, como carta secundaria, la que tenga en el background data. Simplemente monta la carta del background data sobre la carta del core data y eso es lo que me presenta y punto. Entonces, aquí puede aparecer como que son dos opciones, pero en el fondo es una sola opción. Entonces, el programa en su versión light, como les digo, es extremadamente limitado y hasta aquí es donde ustedes pueden llegar si se quedan con esta versión light del programa. Si uno quiere ir más allá de los tránsitos y de las revoluciones como las hemos calculado aquí, si quiere abrir la posibilidad de hacer cálculos más complejos, definitivamente tiene que pasarse a la versión Geo del programa, o si no es a la versión Geo del programa, tienen que utilizar alguna otra herramienta, algún otro programa de astrología, hay muchísimos por supuesto, o alguno de los servicios que existen en Internet, alguno de los servicios online que existen en Internet, que les permiten también cálculos de cartas y cálculos de revoluciones o direcciones o progresiones, cualquier otra técnica. Voy a mencionarles una sola página que es muy completa en ese sentido, que es la página astro.com. Vamos a, creo que esa página se las mencioné en algún momento, no estoy seguro, pero vamos a revisar. Si ustedes escriben astro.com en el navegador, perdón, ok, ahora sí, astro.com. Si ustedes escriben astro.com y van a esa página, tienen esta opción que se llama Free Horóscopos, ¿verdad? Horóscopos gratis. Pueden ponerla en español. Si ustedes quieren ponerla en español, le dan aquí donde dice ES y entonces la tienen en español. Entonces, horóscopos gratuitos, ¿verdad? Entonces toman la opción de horóscopos gratuitos, es igual, si la toman en inglés o en español es lo mismo. Van a tener una serie de opciones, pero en particular está esta que se llama extensa selección de cartas. Si ustedes toman esa opción de extensa selección de cartas, tienen la posibilidad de
trabajar con cartas natales tal como la hacemos, tal como lo hemos hecho en nuestro programa de astrología, introduciendo el nombre, la fecha, el lugar, la hora de la persona para calcular la carta. Por ejemplo, vamos a suponer que hacemos la carta de Craván. Vamos a calcular la carta de Craván, pero con este programa calculamos, agregamos una persona nueva, vamos a agregar una persona nueva. Por cierto, para que les funcione esto y que puedan grabar cartas, porque en la página les da la opción de grabar una cierta cantidad de cartas, tienen que crear un perfil dentro de la página, pero es realmente muy rápido, ¿no? Y es absolutamente gratuito. Entonces, bueno, ahí ponemos, ¿no? Arthur Craván nació entonces 22 de mayo de 1887. Ah, bueno, ponemos que es un hombre. Nació el 22 de mayo de 1887. Nació a la 13, a las 13:30, a la 1:30 de la tarde. Ajá, a las 13:30, a las 13:30, y nació, como ya hemos dicho, en Lausanne. Ajá, aquí está Lausanne, Suiza. Seleccionamos, le damos continuar, le damos continuar y entonces me dice clic para ver la carta. Dependiendo del estilo que seleccionemos aquí, vamos a ver la carta de una manera o de otra, ¿no? O sea, ustedes pueden seleccionar los diferentes estilos para representar la carta. En particular, existe el estilo, a ver, ¿dónde está? No, perdón, este es este es el tipo de carta, perdón, carta natal es el tipo de carta. Por ejemplo, podemos calcular la carta natal, pero podemos calcular, por ejemplo, carta en sinastría o podemos calcular la carta natal con los correspondientes tránsitos. Entonces le tenemos que dar una fecha para el cálculo de los tránsitos. En fin, aquí me dice qué tipo de carta va a calcular. Y aquí abajo me da el estilo. Entonces, en particular, hay un estilo que es ese, el estilo Astro 10, que es el que normalmente se usa, y lo dejamos así, carta natal, estilo Astro 10, le damos clic y entonces vamos a tener la carta de Craván dibujada tal como lo hace esta página. Uno puede agregar o quitar indicadores. En fin, es altamente configurable, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, queremos calcular la revolución de Craván para ese año, podemos hacerlo. Vamos a, Vamos a hacer lo mismo. El tipo de carta va a ser entonces revolución solar. Vamos a buscar, ajá, revoluciones solares y lunares. Carta de la revolución solar. Entonces, tomamos la opción carta de la revolución solar, y entonces vamos a darle el lugar en el cual va a estar. Este, Eso lo logramos modificando aquí el lugar de referencia. Ponemos como lugar de referencia, ponemos como lugar de referencia, ajá, ponemos como lugar de referencia Barcelona, ajá, Barcelona, y le damos continuar, ok, y ponemos como fecha 1916, 1916,
16, cualquier fecha cualquier fecha de 1916 posterior al momento del cumpleaños nos va a servir. Entonces ahí tenemos, perdón, me faltó, no sé por qué no me lo agarró, carta de revolución solar. Ajá, carta de revolución solar para 1916 y el lugar de referencia es Barcelona, España. Entonces, le digo aquí clic para ver la revolución y ahí la tenemos. La revolución está calculada entonces para Barcelona, España. Me da el ascendente en el grado 20 de Virgo. Nosotros la calculamos para el grado correcto, 20 exactamente, 20 de Virgo, exactamente la misma posición. El Mercurio, por ejemplo, nos aparece en el grado 19-16. Aquí en esta carta calculada por AstroDience, tenemos efectivamente 19-1. A ver, vamos a ver acá. Aquí era 19, 19-1-6, correcto, 19-1-6, no, lo leí mal. Efectivamente, está tal cual en la misma posición, 19-1-6. Eventualmente podría ocurrir que los cálculos entre diversos programas o diversas páginas puedan variar en segundos, o sea, dependiendo de la manera de calcular de un programa u otro, puede haber pequeñas variaciones, pero en general las posiciones deben corresponder entre una opción y otra. Por ejemplo, aquí nos aparece el medio cielo en el grado 18-31 y aquí tenemos el medio cielo de revolución en el 18-26. Fíjense que hay una diferencia que sería 5 minutos de arco, o sí, eso, aproximadamente unos 5 minutos de arco, que es una diferencia muy pequeñita entre el cálculo hecho por el SEC 9 y el cálculo hecho por la página de astro.com. Pero esas diferencias no son particularmente significativas, ¿no? Tiene que ver, como digo, con las formas de calcular de un programa o de otro. O sea, en líneas generales le va a dar el mismo resultado. Bien, bueno, aquí tenemos la revolución solar en sí misma. Si vamos para atrás de nuevo, uno puede pedirle al programa que en lugar de calcular la revolución solar, calcule la natal más la revolución solar. Ahí le damos natal más carta de revolución solar. Entonces, al hacerlo así, entonces nos va a dar la carta natal de Craván y sobre la carta natal de Craván los planetas de la revolución solar y las casas correspondientes de esa revolución solar. Bien, entonces, como les digo, esa es una opción que ustedes tienen para sortear las limitaciones del SEC 9 Lite. O sea, para estudiar otras técnicas, como por ejemplo lo que vamos a ver de direcciones y de progresiones, que todavía nos falta, practicarlo utilizando las opciones que les proporciona astro.com. Eso es totalmente válido. Sin embargo, lo que yo les recomendaría es instalar la versión Geo del programa. O sea, tenemos las dos versiones, la versión Light, con la que hemos venido trabajando hasta ahora, pero existe también, como les digo, la versión Geo. Y la versión Geo del programa sí tiene una amplísima variedad de opciones de cálculo. Tenemos esas tres que ya habíamos visto, natal, tránsito, sinastría, pero de ahí en adelante fíjense la enorme cantidad de opciones que tiene. Direcciones ecuatoriales, direcciones zodiacales, solar return, por ejemplo, ¿no? Las revoluciones solares aparecen aquí, secondary progression, las progresiones secundarias. Es decir, las tres técnicas
que queremos estudiar, aparte de los tránsitos, direcciones, progresiones y revoluciones. Las tres las tienen en el SEC 9 Geo. Y no solamente eso, sino bueno, una amplísima selección de otras técnicas y la posibilidad de agregar nuevas opciones de cálculo, nuevas técnicas se pueden programar en el programa a través de esto que se llama el editor de cartas duales, Dual Chart Editor. Claro, tampoco me puedo en este momento explicarles cómo funciona esto, pero lo que sí les puedo decir es que con la opción del SEC 9 Geo, ustedes tienen la posibilidad de utilizar todas esas otras técnicas que pueden servir para examinar el clima astrológico de una persona. Entonces, para adquirir el SEC 9 Geo, para tener acceso al SEC 9 Geo, hay dos opciones, básicamente. Una es adquirir el programa, que es algo que para quienes quieran recorrer este camino de la astrología de manera profesional, se los recomiendo. O sea, es una inversión que vale la pena. Cuesta, qué sé yo, como unos $250 por allí, pero les aseguro que para quienes van a trabajar de manera seria, consistente con el tema astrológico, es una inversión totalmente justificada. Sin embargo, como en la mayoría de los programas que existen hoy en día, hay versiones craqueadas, versiones rueda libre, que uno puede encontrar de estos programas y descargarla, ¿no? O sea, creo que hoy en día prácticamente nadie tiene una versión original de programas como el Excel o como el Word. Bueno, de la misma manera que existen versiones de estos programas que uno se puede descargar y puede utilizar, exactamente lo mismo ocurre con el SEC 9 Geo. Tenemos o sea, si lo quieren adquirir, la manera es en la página en la página del programa, la página oficial del programa, de donde mismo descargamos la versión light, ¿no? La versión light la bajamos de la página oficial del programa. Bueno, allí mismo ustedes pueden entrar, es más, ahorita les explico eso, cómo adquirirlo, pero creo que la mejor opción es irnos, ajá, van de nuevo al grupo, ¿verdad? Recuerdan, toman la opción grupo en Facebook, en la página de YouTube. Una vez que están en el grupo, toman la opción archivos, ¿verdad? Si toman esta opción de archivos, entre los archivos que están en el grupo, van a encontrar este que se llama instrucciones para instalar el programa SET. Si hacen clic allí, ¿verdad? Tienen las instrucciones para instalarlo. Entonces, bueno, una primera opción es instalar la versión light, como hemos hecho hasta ahora, y esta es la página oficial, ¿no? La página que estaba comentando. Abrimos esa página y entonces, de la misma manera que ustedes bajaron el SEC 9 Lite, si es que lo bajaron por aquí, ¿no? Porque también recuerdo que cuando al comienzo del curso les expliqué cómo bajar el SEC 9 Lite, también les di la opción de bajarlo a través de un tutorial que había en una nota en Facebook, pero lo pueden hacer también por acá, ¿no? A través de esta opción de descargar archivos, uno baja el SEC 9 Lite. Pero lo cierto es que también está esta opción de comprar en línea. Y en la opción de comprar en línea, tienen la posibilidad de comprar el SEC 9 Geo, que como les digo, eso cuesta entre $229 la versión más simple y 249 la versión que viene con un CD. Vale. Pero si ustedes no les interesa hacer esta inversión, o si prefieren tener una versión del programa, como decía antes, rueda libre,
para evaluar si eventualmente quieren llegar a hacer esta inversión. Lo cierto es que existe otra opción, esto que describo aquí como la opción 2, que es un enlace para descargar la versión SEC 9 Geo que incluye el parche que permite su uso. Es decir, esto es lo que permite, ese parche es lo que permite utilizar la versión del programa aunque no la hayamos adquirido. Es una versión pirata, es una versión craqueada o pirata del software. En cualquier caso, es una herramienta muy completa que les puede servir, como les dije antes, para evaluar si quieren o no hacer la inversión y comprar la licencia legal del programa. Pero en todo caso, ahí está. De este enlace descargan el programa y siguiendo las instrucciones que aparecen en el resto de la nota, pueden sin ningún problema instalar el programa en sus computadores. Entonces, para la próxima clase, que ya sería la última clase del curso, yo voy a trabajar con el SEC 9G. O sea, vamos a dedicar esa última clase, por supuesto, a ver el tema de las direcciones y las progresiones que nos está faltando. También vamos a volver sobre las revoluciones para que vean cómo se calculan revoluciones con el SEC 9 Geo. Y vamos a hablar de algunas otras cosas interesantes que podemos hacer con este programa. Por ejemplo, vamos a copiar la carta de Cravan. Voy a copiarla de nuestra versión Lite y la voy a pegar aquí en la versión Geo. Ok, ahí está, ahí tengo la carta de Cravan de nuevo. Y voy a copiar de nuevo también la revolución solar que teníamos de Cravan. La voy a copiar de la versión Lite y la pego en la versión Geo. Ok, y ahí tengo, ¿no? Entonces tengo lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que teníamos hace un momento, la revolución solar de Cravan montada sobre la carta natal. Pero fíjense, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer con la versión Geo, que no lo podemos hacer con la Lite. Yo puedo utilizar esta opción que se llama Dataset. Agrego un dataset en el segundo dataset, eh, eh, cambio revolución por natal como o sea, coloco como carta principal. Los datasets son juegos de datos que cada uno está formado por un par, core data, background data. Entonces, en el primer dataset que teníamos originalmente, desactivo la opción de tránsito, es decir, esa opción que me estaba comparando una carta con otra, sino que ahora lo que tengo son dos datasets, donde en el primer dataset tengo la carta de Arthur Cravan, en el segundo dataset tengo la revolución solar, y entonces estoy montando un dataset sobre el otro, y el resultado es el mismo, ¿verdad? Aparentemente fue simplemente una manera más complicada de mostrar la misma información que teníamos antes. Pero resulta que al colocarlos de esta forma, al colocar la carta y la revolución solar en dos datasets separados, yo tengo, por ejemplo, la posibilidad de, utilizando esta opción que aparece aquí, cartas multirrueda, si le doy clic allí, bueno, obtengo las dos cartas al mismo tiempo. Es decir, tengo a mi izquierda la carta natal de Cravan y a la derecha la revolución solar de Cravan. Entonces puedo ver los dos esquemas, uno al lado del otro, y si me interesa montarlos de nuevo, uno sobre el otro, bueno, desactivo la opción multirrueda, y entonces me los vuelve a colocar uno sobre el otro. Este tipo de manipulaciones no las podemos hacer con la versión Lite. Es la versión Geo la que me permite hacer este tipo de cosas.
En fin, o sea, la cantidad de herramientas es muy grande, la cantidad de herramientas que me ofrece la versión Geo. Por ejemplo, yo puedo, dentro de Tools, fíjense, si nos vamos a la versión Lite y tomo la opción Tools, por ejemplo, esta opción que se llama diagrama de aspectos, no la puedo activar. Y las otras opciones que sí puedo activar, las puedo activar, pero funcionan de una manera limitada. En cambio, en la versión Geo, si yo voy a Tools, puedo activar esta que se llama diagrama de aspectos, que es una herramienta extraordinariamente útil. Por ejemplo, yo calculo diagrama de aspectos para 10 años, pongamos por caso. Diagrama de aspectos para 10 años, calculado a partir del año 1910, vamos a poner 1910. Selecciono aquí los planetas para los cuales voy a hacer el cálculo. En este caso, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y Lilith natural. Selecciono los planetas natales sobre los cuales quiero hacer, o sea, sobre los cuales quiero estudiar aspectos, o sea, quiero ver los tránsitos que estos planetas hacen sobre los planetas natales a lo largo de 10 años. Si quiero eliminar alguno, bueno, simplemente lo quito. Si quiero incluir las cúspides de las casas, bueno, pues las marco. Una vez que tengo todo esto determinado, le digo crear y él hace el correspondiente cálculo. Vamos a esperar a que termine. Un momentito. Ok, ahí está. Fíjense, lo ponemos grande. Ajá, ahí está. Este es el gráfico que me indica todos los tránsitos de esos planetas que seleccioné sobre los planetas de Crabán a lo largo de los años. Por ejemplo, si yo me fijo en Lilith, ¿verdad? Vimos que Quirón le hacía conjunción precisamente en esa época. Ah, perdón, no marqué Quirón, disculpen, no marqué Quirón. Entre los tránsitos no marqué Quirón, disculpen. Voy a poner pausa, voy a volver a recalcular agregando a Quirón, o sea, agregamos a Quirón al conjunto de planetas, bueno, de hecho, voy a agregar a Quirón y voy a quitar todos los demás, simplemente para que el cálculo sea más rápido, para que no pasemos tanto rato esperando a que, ajá, ahí está, ya calculó. Entonces fíjense que efectivamente aquí tenemos la conjunción Quirón a Lilith natural que tuvo en 1916 y 1917. Entre 1916 y 1918, durante todo este periodo, que es precisamente esa última etapa de su vida en los Estados Unidos, cuando se enamora de Mina Loy, y vive todo ese romance absolutamente loco con ella, precisamente la época en la que Quirón se acerca a esa Lilith natural en la casa 7 de Craván. Entonces podemos ver cómo esos contactos de Quirón corresponden, o sea, esos contactos de Quirón a Lilith corresponden precisamente a ese periodo donde se da esta tremenda historia de amor entre ellos. Bueno, en fin, lo que quiero que vean es que para cualquier planeta yo puedo tener una visión de cómo va activando por tránsito, cómo se va relacionando a nivel de tránsito con el resto de los planetas de la carta natal. Y eso, como bien vemos aquí, es para tránsito, pero podría ser lo mismo con las progresiones, con las direcciones ecuatoriales, bueno, ecuatoriales, primarias, el tipo de direcciones que queramos usar. En la próxima semana les estaré explicando las diferentes versiones de direcciones que hay,
como siempre, explicándolo en términos de que ustedes sepan de qué se trata, ¿no? Evidentemente no, en tan poco tiempo no podemos entrar en detalle en ninguna técnica, pero sí por lo menos yo espero que al día de hoy ustedes entiendan que es un tránsito y entiendan que es una revolución solar. Bueno, lo mismo, ¿verdad? Para progresiones o direcciones, estaremos viendo la semana que viene. Entonces, por ejemplo, esta herramienta, que es una de las herramientas que más utilizo cuando estoy haciendo análisis de una persona, ya sea un personaje histórico o un consultante, esta herramienta la tienen activa en el SEC 9 Geo, no así en el SEC 9 Lite, pues donde, como les decía, está desactivada. Bueno, igual muchísimas otras opciones también van a estar a la mano cuando utilizan esta versión Geo. Entonces, nada, les recomiendo que vayan a la nota esta de instrucciones para instalar el programa SET e instalen la versión Geo, o bien, como ya digo, para quienes quieran hacer la inversión y dispongan de los recursos para ello, bueno, comprar la versión legal, la versión, la licencia legal del C9G. Pero, bueno, otra cosa, una ventaja que tiene la versión legal sobre esta versión craqueada es que el programa se actualiza, o sea, el SEC 9 constantemente está sacando nuevas actualizaciones la última, por ejemplo, si voy a abrir la otra versión, esta es mi versión legal, esta es la versión legal que yo tengo, la licencia que compré, aparece ahí a nombre mío, Eduardo Castellano, como les digo, me parece que es una inversión que vale la pena. Bueno, en la versión legal que yo tengo, la última actualización corresponde a la versión 9.225. La última actualización del programa sería esta, la versión 9.2.25. En cambio, la versión que ustedes van a descargar, la versión Geo que ustedes van a descargar, sería la versión 9.1.29. Es decir, es una versión que quedó paralizada en el tiempo hace un par de años. O sea, esto es tal como el programa estaba hace 2 años. Pero en estos 2 años han salido una serie de actualizaciones del programa que permiten hacer cosas con la última versión. O sea, de la misma manera que con la versión Geo craqueada, ustedes pueden hacer muchísimo más que con la versión Lite. Bueno, con la versión Geo legal pueden hacer más cosas, no muchísimas más, pero sí pueden hacer más cosas que con la versión craqueada. Entonces, bueno, en resumen, estos son los pros y contras, ¿verdad? De cada una de estas opciones. Si ustedes simplemente descargan la versión craqueada que pueden encontrar en esta nota, con eso es, como les digo, disculpen, perdón, correcto. La versión craqueada que encuentran en esta nota, ya con eso es más que suficiente para trabajar de forma profunda con la mayoría de las técnicas astrológicas. Solamente si ustedes quieren hacer, como les digo, un camino profesional, si quieren avanzar profesionalmente dentro de la astrología, entonces allí es que se justificaría hacer esa inversión de adquirir la licencia legal del software. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Como siempre, gracias por acompañarme y bueno, será hasta la próxima clase, la número 16, con la cual estaremos concluyendo este curso de alfabetización astrológica.